Entonces, ya hablamos del general Santander y ahora tenemos que meter en este tintero, digámoslo así, tenemos que conversar sobre el poeta José Asunción Silva. A mí Silva me ha marcado toda la vida. Toda la vida me ha marcado, primero porque yo siempre me pregunté desde pequeño por qué yo me llamaba José Asunción. A mí me hacían bullying en el colegio cuando estaba pequeño. Algunos me decían María Asunción. Buenas de pelados, como dicen en la costa. Pero fíjate en esto, Rita. Por el otro lado, por el lado de los Suárez, los dos Suárez, los dos hermanos Silvas, hijos del primer matrimonio de mi tatarabuela, que se llamaba María Cleofe Fortul y Sánchez Osorio. Ella era doble prima hermana del general Santander. Y entonces, y por supuesto, hermana del general Pedro Fortul. Ambos, todos de la Villa del Rosario. Ella había contraído primeras nupcias con Juan Nepomuceno Silva y Ferreira. De ese matrimonio hubo dos hijos. Uno que se llamaba José Asunción, que era el abuelo del poeta. Otro que se llamaba Antonio María. El abuelo del poeta reconoció, porque tuvo una relación amorosa con una de las hermanas Frade, que eran 8 damas que cosían los uniformes para el ejército patriota, y cuyo padre, González del Frade, ¿sí?, era un aportante también para la independencia. José Asunción Silva tenía entonces doble connotación por el lado de los Díaz Granados y por el lado de los Suárez. ¿Por qué digo yo que es como un tío, abuelo mío? ¿Sí? Por esa doble connotación. Porque es que dos hermanas casadas, uno con un Silva y el otro con un Suárez. Esa mezcla endogámica. Claro. Vuelvo e insisto, doctor, usted está bien enrasado. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Ahí hay una anécdota muy importante. ¿Y por qué se suicidó Silva? A ver, vamos a contarlo. Silva viene de la legación donde era secretario de la legación de Colombia en Caracas, en Venezuela, y viene en un bergantín que era el Americ. Ese bergantín, Americ, naufraga en Bocas de Ceniza. Y en Bocas de Ceniza lo rescatan mis abuelos, ¿sí? José Asunción, que era pues doble primo hermano de él, José Asunción Suárez y Perú de la Croix, y la abuela, que también era prima de él, que era Teresita Díaz Granados y Rodríguez Toriz, lo rescatan y se lo llevan para Cartagena, no para Barranquilla, como algunos autores han dicho, no, se lo llevan a Cartagena. El hombre está en una depresión absolutamente espantosa. Él era muy depresivo, además, y había perdido toda la producción literaria que él había hecho en Venezuela, entre ellos la novela de sobremesa, que después la reconstruyó, pero que no era lo mismo, ¿sí? De sobremesa. Los cuentos negros, se perdió toda esa colección, los versos tristes y cosas, todo eso se le perdió en el naufragio a José Asunción Silva. Lo tuvieron en Cartagena, en casa de ellos. Ahí duró 2 meses encerrado y el hombre no salía de la habitación. Mi abuela le pasaba todos los días, solamente tomaba caldo con pollo, no quería nada más, hasta que se fue medio levantando todo eso, y regresa a Bogotá, donde mi tío abuelo había montado un negocio con él de baldocines. Sí. Y Hernando Villa era el otro socio, y el otro era Jorge Holguín,
que había sido presidente de la República, socio de mi tío, abuelo, que era Jorge Holguín Mayarino. Les montaron un negocio a Silva de baldosines bajo una receta que él hizo para hacer baldosines. Silva era un hombre profundamente inteligente, ¿sí? Pero pésimo negociante. Entonces estaba endeudado hasta el cogote con todo el mundo. Silva, eso fue lo que llevó a Silva al suicidio. No como han dicho por ahí algunos autores y especuladores de la historia que dicen que Silva quedó muy mal y que se suicidó por su hermana Elvira. Ah, sí, un romance como incestuoso. Exactamente. Ahí hay varias versiones. O que lo mataron. Eso sí eran calumnias de la oposición, pues eso no. A él sufrió de bullying, de bullying toda la vida. Era un hombre que se vestía muy bien, era un dandy. Además, era un hombre de unas maneras muy particulares, no solamente en la gesticulación, sino en la modulación de la voz. Entonces lo llamaban José Presunción. Ah, sí. Además, sí, era un hombre absolutamente solitario, muy solo, porque él siempre estaba bajo esa, digamos, esa sombra que lo persiguió siempre a través de toda la vida, de la envidia. Además era un hombre supremamente bien puesto, era un hombre muy buen mozo. Entonces fue un hombre que fue un absoluto incomprendido, ¿no? Y uno de los creadores de la poesía del modernismo. Sí, del modernismo. Junto con Rubén Darío. Sí. Y bueno. Marcó la pauta para, sí, en esa poesía modernista. Y mire cómo nos recreamos con esas historias del ser humano, pero esas historias que hacen parte de nuestra historia, ¿ya? Y más de su historia también como descendiente del poeta. Rita, yo estoy muy a gusto de pertenecer en la Academia de Historia de Sinú, San Jorge y La Sabana, porque me he encontrado un grupo maravilloso. He tenido la oportunidad de estar ya 2 o 3 veces. Recientemente estuve en Sinú y en San Andrés de Sotavento. Donde hay una inquietud no solamente de la genealogía, sino del estudio de la historia. De hecho, acabo de prologar 2 libros que ustedes van a tener en estos días, y estoy a puertas de hacer el prólogo de otro libro de Alexis Catín. El favor, y yo lo voy a hacer con mucho gusto. Le he prologado otros 2 libros a Víctor Manuel Uribe, nuestro presidente. Sí, Porto, sobre los burgos y sobre esas historias regionales, porque yo soy un apasionado de esa historia. Me he leído, yo no sé, yo ya perdí la cuenta de cuántas veces me he leído, por ejemplo, La historia doble de la costa, ese libro maravilloso documental de Orlando Falsborda. Es que aquí tenemos un problema, Rita querida, tenemos un problema, y es que están llegando algunos personajes a la Academia de Historia, a las academias de historia, solamente a figurar. Eso no es así, esa no es la historia. La historia hay que bajarla al pueblo. La historia es investigando. Más del 90% del Archivo General de la Nación no ha sido investigado. Con eso te cuento. Y yo soy un asiduo asistente al Archivo General de la Nación. El reto es con estas nuevas generaciones de llegar, de bajarle esas historias y de humanizarlas también para que con un ritmo muy propio de la actualidad lleguen y se engomen, se enamoren
de nuestra propia historia y también de las historias familiares. Así es. No, doctor, definitivamente hay mucha, pero mucha tela que cortar con esa ascendencia y con esos antepasados y de esas historias familiares que usted tiene y que así la tienen muchos colombianos, y gracias por ese aporte. Rita querida, te agradezco mucho este espacio. Tú sabes que estoy a tus órdenes. Porque es que la historia, tú lo decías hace un momento, la historia hay que sacarla, hay que quitarle ese olor a naftalina, hay que untarla de pueblo, ¿sí? Y en eso estamos empeñados. Exactamente. Vamos a sacudir la historia y vamos a sacudir las academias, porque no puede ser posible que nosotros sigamos dependiendo de unos pontífices que solamente llegan allá a las academias a hablar de política, ¿sí? Y la historia hay que bajarla al pueblo porque tenemos mucha riqueza histórica en nuestro suelo y eso hay que contarlo, eso hay que publicarlo, eso hay que hacerlo, y en esa tarea, vuelvo y te lo reitero, estamos empeñados algunos miembros de las academias, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel internacional. Te mando un abrazo, te agradezco mucho este espacio, te quedo viendo muchas cosas. Bueno, invitado a la Tierra Colorada y que sigamos bajando la historia de nuestro territorio de Colombia a los corazones de todos nuestros coterráneos. Muchas gracias. Un beso grande para ti y para todos los de la Tierra Colorada. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, que estés bien.